Hola, ¿qué tal, señoras, señores? Muy buenas tardes. Estamos una semana más con ustedes en el programa Reencontrados. Hoy nos queremos reencontrar con miembros de la Hermandad de la Santísima Virgen de los Dolores de Manzanares, porque esta hermandad tiene una importante noticia que dar a conocer a toda la población, y es una noticia importante para el arte, para la cultura de Manzanares, para las cofradías en general, no solo de Manzanares, también de toda la provincia y de la región, porque vamos a hablarles de un descubrimiento artístico muy importante en torno a esta hermandad. Pero antes de nada vamos a presentarles a los protagonistas de este Reencontrados de hoy. Vamos a empezar por el hermano mayor, que como anfitrión, como el que nos acoge en su casa de hermandad, desde donde les hablamos, es Jesús Fernández Pacheco Rodríguez. Como hermano mayor, Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? También está junto a él Javier Cabrero Salcedo, que es el conservador de la hermandad, vestidor y conservador de la hermandad, además es licenciado en Historia del Arte, que nos va a poder contar muchas cosas más. Y al otro lado tenemos al tercero de los invitados en este reencuentro que estamos protagonizando hoy. Es Alfonso Fierrez Arias. Es escultor de Membrilla y que además es restaurador de arte cofrade, sobre todo, y que también tiene parte de culpa, ¿no?, de lo que les vamos a hablar ahora a continuación. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues ahora también hablaremos de ese descubrimiento del que les vamos a abrir. Y yo creo que qué mejor que en principio el hermano mayor para que nos dé la noticia. Ponemos en antecedentes a nuestros telespectadores. En la hermandad se decidió restaurar la imagen de su titular, de la Virgen de los Dolores, y a raíz de esos trabajos de restauración se ha encontrado un importante descubrimiento, y es que no se tenía constancia del autor de la talla, y ya se sabe, y lo tenéis confirmado, y es una grandísima noticia para Manzanares. Cuéntanosla. Por supuesto, en primer lugar, gracias por acudir a nuestra casa de hermandad, y siempre tendréis las puertas abiertas, y más especialmente en un día como hoy. Como el mantenimiento normal del que se le debe de llevar a todas las imágenes religiosas, pues cada cierto tiempo hay que hacer una restauración. Restauración que puede ser más o menos amplia dependiendo de las características en las que se encuentre la imagen. En concreto la nuestra, hacía más de 20 años que no se había procedido a una restauración, en este caso en una limpieza, y como consecuencia de ello, pues decidimos que íbamos a realizar tales trabajos, aprovechando también que habíamos tenido la imagen con nosotros y que nos había permitido poder observarla más detenidamente, que no es como cuando está en la capilla de la iglesia, que es más complicado. Y como consecuencia de esa restauración y unos trabajos que llevaban ya muchos años nuestro conservador detrás de ellos, investigando, averiguando, dándole muchas vueltas, pero no se podía confirmar porque faltaba un detalle importante, y es lo que en todo autor deja en su imagen o en su escultura o en aquello que haga, que es su firma. No la encontrábamos, no se encontraba. Como consecuencia de esta labor de restauración y gracias a la dirección del conservador junto con la labor del restaurador, apareció la firma. Y podemos, ya públicamente y más detalladamente, se nos informará Javier, podemos atribuir que nuestra imagen, la imagen de la Virgen de los Dolores de Manzanares, pertenece a don Eduardo Pino, un escultor que, como después podréis ver, tiene una trayectoria auténticamente impresionante. Ha sido maestro de maestros, ha expuesto y ha trabajado, y sus obras están en diferentes puntos del mundo: Inglaterra, Alemania, Latinoamérica, España, y estamos muy orgullosos de ello. No tanto porque necesitáramos saber quién había sido la persona que había desarrollado o había esculpido nuestra imagen, porque para nosotros, y como bien me dijo una devota ayer o antes de ayer, no me acuerdo, dice, no pasa a ser más preciosa o más bonita por el mero hecho de saber quién la ha hecho, pero sí es importante saberlo por dos motivos. Uno, y muchas veces, Juanjo, tú y yo lo hemos hablado, la Semana Santa, la cofradía, no solo es la parte religiosa, también es la parte cultural, es la parte artística, es lo que hace que la gente venga, que atraiga, que tenga dinamismo turístico. El hecho de que esta imagen ya se sepa quién es y de la categoría de la persona que lo ha hecho, poniéndolo al niveles tales como las que ya tenemos en Manzanares, hace que sea todavía algo que haga que la gente venga más. Incluso puede ayudar a la hora de que
algo que yo siempre he luchado y que considero que es importante, que se consiga obtener de una vez por todas la declaración de interés turístico de nuestra Semana Santa por la categoría de las imágenes que tenemos las cofradías. Por eso es tan importante este descubrimiento, por lo menos para nosotros. Desde luego. Pues vamos con Javier, como experto también en historia del arte, como conservador de la hermandad. Tú, sobre todo, como nos dice Jesús, incidiste en la necesidad de que había que darle una vueltecita para conservar esa imagen, que aparte de toda la devoción, de todo lo que supone, pues es necesario como parte del patrimonio. Porque es una imagen, sabíais que era de los talleres Granda de Granada, por las facturas, imagino, de cuando se adquirió esta imagen. Recordamos que se celebraron, se conmemoraron aniversarios de la misma. ¿De qué año data la imagen? Y explícanos pues ese proceso, ¿no? de cómo ha sido hasta que habéis descubierto por fin que es una obra del maestro Pino. Bueno, buenas tardes, Juanjo. Lo primero que hay que comentar en cuanto a la talla de la imagen es que en cualquier persona con el más mínimo conocimiento sobre arte, en el momento en el que se aproxima a ella de una manera artística, no devocional, es decir, viéndola completamente desnuda, es muy consciente de que no estaba hecha por cualquier persona. Se ve una calidad extraordinaria, tanto en lo que es la talla como en lo que es la pintura, la policromía que tiene la imagen dada. Aparte que son dos de las grandes señas de identidad de Eduardo Pino. Del momento de la compra es cierto que se conservaba, pero luego ya con el paso del tiempo se perdió la factura de compra a los talleres Granda, porque además la hermandad tenía la vicisitud de ser dos hermandades en una. Era la rama de señoras por un lado, que fueron las que trajeron la talla, que fue doña María Dolores García Doseijo la que la adquirió, y luego ya estaba la rama de caballeros, que es, por así decir, el germen más directo de lo que a día de hoy es la hermandad. ¿Qué ocurre? Que también en la historia del arte, una de las formas de investigación que se llevan a cabo en la actualidad no es solo lo documentado, lo bibliográfico, sino también se usa muchísimo la tradición oral. La suerte que tenemos es que a día de hoy todavía nos queda mucha gente que ha sabido esa historia prácticamente pues desde que eran niños, con lo cual pues también nos servía de apoyo a la hora de poder investigar. La investigación es cierto que arranca en torno al año 2011 y la primera pista la dan los antiguos restauradores de la imagen. Son los hermanos Ortega Alonso, los sobrinos de Luis Ortega Bru, que restauran la imagen en torno al año 99-2000. Y ellos son los primeros que dan la señal de alarma diciendo que la imagen está hecha de una manera tan exquisita que solo podría haber sido una persona, que resultaba que era su maestro, Eduardo. A partir de ahí, yo entro en contacto con los hermanos Ortega Alonso, con los cuales, bueno, Manuel y Ángel ya, pues por desgracia, han fallecido y no han podido ver culminado el proyecto, pero, por ejemplo, pues con su hija Lidia o con su otro tío, pues sí mantenemos el contacto y, de hecho, ellos son unos de los que han ido supervisando todo el proceso de restauración que se ha ido haciendo ahora y también apoyando la teoría que desde en torno al año 2011 ya empezó a coger rigor. Ocurría lo que decía Jesús, teníamos datos, había imágenes con una semejanza muy importante para comparar, pero nos faltaba la firma. La firma no aparecía por ningún lado. Entonces, al trabajar para Talleres Granda, se les impedía firmar, pero no por ello perdían valor, porque en Talleres Granda, por ejemplo, el mismísimo Luis Ortega Bru también estuvo trabajando, o Mariano Benlliure, que en Málaga tiene un peso tremendo. Entonces, bueno, pues ahí se iba investigando, pero nos faltaba ese punto final, que gracias a Dios pues ha aparecido en esta nueva restauración, porque se incidió muy mucho, junto a Alfonso, con el que tengo una grandísima amistad, de encontrar la más mínima pista que nos confirmara quién lo hizo. Y eso ocurre en la planta derecha del pie, que además no firma como todo el mundo tendremos pensado, o sea, no está la firma Eduardo Pino Lozano, sino que firma, está aquí la foto, con una hoja de pino tallada. Eso es
su marca. Efectivamente. Entonces, en el mismo momento en el que la foto se hace llegar a Villanueva de la Serena, a los sobrinos, que son los encargados, porque Eduardo ya falleció, de todo el legado de su tío, intentar recuperarlo y estudiarlo, los que indudablemente. De hecho, ellos, pues, estuve hablando con ellos hace unos días, su lamento es que por la situación que hay no pueden venir a Manzanares para ellos mismos testificar y firmar que la imagen es obra de su tío. Entonces, de ahí la importancia muchas veces, y es lo que comentábamos, que un proceso restaurador no solo se debe dejar entre manos de un imaginero, tiene que haber un imaginero y un historiador, porque el historiador es el que procura siempre rascar la historia de la imagen, saber las características de la imagen y qué se le puede hacer y qué no se le puede hacer, porque podríamos entrar en un punto en el que se perdiera la identidad de la imagen, según qué procesos. Entonces, sí es cierto también que yo creo que si no es la primera vez que se ha hecho en Manzanares, es de las pocas veces en las que una imagen se ha restaurado, pero se ha hecho con lo que nosotros denominamos un equipo multidisciplinar, en el que se han mezclado diversas fuentes para llegar a proceder de la manera más correcta posible una intervención de ese estilo. Porque la imagen es en torno a los años 40, la década de los 40 del pasado siglo. Efectivamente. ¿Exacto lo sabéis? Con eso también hay un poco de duda. Me explico. Eduardo trabajaba para los talleres Granda, pero hubo una época en la que no estaba dentro de los talleres Granda, es decir, él tenía su estudio, él realizaba su obra y después la vendía al taller para que el taller la vendiera a los clientes. Por lo que te comentaba de lo que sabemos de la historia, cuando el grupo de mujeres va hacia Madrid, no van a encargar una imagen. Normalmente, cuando tú te diriges a un escultor, pues encargas un diseño o un boceto. No, ellas fueron y directamente la vieron, se enamoraron y la adquirieron para la hermandad. Entonces, estamos hablando en torno al año 45, se dice, pero también sabemos que la imagen llega aquí en el año 44. La imagen está guardada en una casa de las señoras de Manzanares hasta que consigue tener todo su ajuar. A la imagen la presentan ya pues con todas sus ropas, la primera corona, en fin, todo lo necesario para que esa imagen pudiera estar expuesta al público. Entonces pasa un año, con lo cual ya nos iríamos al 44. Y aproximadamente sabemos que la imagen como tal se tallaría entre el 42 y el 43. Una cosa es la fecha en la que se hace la obra de arte y otra cosa ya es cuando se le da la categoría con la bendición de imagen de culto. Entonces sabemos que se bendice en el 45, pero sí es cierto que tirando hacia detrás pues estaríamos hablando de una imagen en torno al año 42-43 aproximadamente. Ahora volveremos a hablar contigo, Javier, a quien nos sigas iluminando de esta manera tan clara, para sobre todo destacar lo que supone este hallazgo, este descubrimiento para el patrimonio artístico, porque estamos hablando de un maestro de grandes artistas, ¿no? Se ha hablado del propio Luis Ortega Bru, del que presumimos en Manzanares, del patrimonio que hay en algunas de las hermandades, como la de nuestro Padre Jesús del Perdón, con ese Santísimo Cristo de la Veracruz, con San Juan, o también en esa hermandad del Cristo de la Columna, con los pasos de sus titulares, el propio Cristo atado a la columna, o María Consoladora de Afligidos, que son obras del gran Ortega Bru. Pues estaríamos hablando del maestro de grandes artistas, Ben-Llull ha citado, o del propio Ortega Bru. Pero ahora volveremos a destacar todo eso. Vamos con el restaurador, con el escultor Alfonso. Cuando te encargan este trabajo de restauración, ¿cómo es? ¿Cómo lo afrontas? Y además, como nos ha dicho Javier, por primera vez de manera multidisciplinar, ¿no? Con mucho cuidado, porque vamos, sobre todo por cuidarlo, pero con unos criterios de preservar lo que hay, de que no se cometa ninguna locura. Imagino que la responsabilidad es muy grande. Bueno, pues así es. La verdad que en todo momento se ha llevado a cabo el proceso de intervención de la imagen con sumo cuidado, siempre respetando al máximo la originalidad de la talla, evidentemente, y con criterios pues muy bien meditados y sobre todo pues muy profesionalmente haciéndolo, ya que estamos ante una talla de una envergadura, de unas características, una envergadura muy importante, pues se ha ido haciendo todo muy minuciosamente, sí.
¿Qué es donde había que incidir más en la restauración? ¿Cuál era, digamos, esa primera radiografía que haces de por dónde hay que actuar, qué es lo que hay que mejorar, en qué parte se encuentra en peor estado, si es así? Sí, bien. Bueno, los pasos a seguir que realizamos, lo primero fue un estudio fotográfico de la imagen para ver el daño y el deterioro que ella poseía. Bien, es cierto que tenía unas grietas de carácter bastante preocupante, lo que es alrededor de todo su cuerpo. Luego tenía un repinte, por así decirlo, que no era el suyo. También tenía varias fisuras en lo que es en el cráneo de la imagen y también, bueno, una suciedad bastante importante, pues normal, del paso del tiempo. Con lo cual, una vez realizado el estudio fotográfico y viendo lo que en primer momento la imagen tenía, pues procedimos a realizarle una limpieza mecánica en el rostro y manos, con los productos que realmente se utilizan para dicha limpieza. Luego empezamos a profundizar, sellamos grietas con el método tradicional del cosido. Y una vez después de eso nos inclinamos en eliminar el repinte que la imagen en su cuerpo poseía para intentar, en medida de lo posible, rescatar su policromía original. Dicho lo cual, y tristemente para nosotros, la sorpresa fue que una vez eliminado el repinte que en el cuerpo tenía la imagen, no apareció la policromía original. Empezó a salir repintes de varias tonalidades. Con lo cual, en el lado derecho, debajo de su axila, sí conseguimos, de una forma muy pequeñita, rescatar la policromía original, un trocito de lo que le quedaba de su policromía. Con lo cual, una vez eliminado prácticamente todos los repintes y viendo el estado en que la imagen estaba, pues se optó, muy consensuado y muy estudiado, en que la imagen debía de tener otra vez una policromía entera y original, totalmente nueva. Una vez después de haber tapado grietas con el método del cosido y haber quitado también ciertos palos que la imagen poseía alrededor de ella, que hacían de candelero, y pues eso, se procedió a realizarle un nuevo estucado y una nueva policromía, una nueva encarnadura. Sí, pero respetando esa tonalidad original, nos decía Javier que si algo destacaba también de las obras de Eduardo Pino era esa policromía tan especial, aparte de cómo lo había realizado, que ahora también nos puedes hablar algo, para respetar esa policromía, es conseguir el tono exacto, ¿no? Ese mismo tono, cosa que no debe ser fácil. Claro, evidentemente. Vamos a ver, aquí cuando tratamos de restaurar, lo que hay que hacer es conservar al 110% lo que hay original. Si bien es cierto que en este caso, en esa zona no pudo ser así, pero se asemejó al 100% con la policromía original que la imagen tenía en la encarnadura. Y tú cuando la viste dijiste, pues esto es una obra sin saber todavía y ahora nos contarás el momento en el que descubres en el pie esa marca del pino, de cómo fue. Pero tú ya dirías, aquí estamos ante una escultura que fuera de lo normal, porque tú como escultor sabes la dificultad que tiene. Claro, sí, evidentemente. Además, una vez vista la imagen, sin ropajes ni nada, ves la calidad de la obra, o sea, ves que tiene su anatomía realizada, ves detalles que tiene, por ejemplo, en el rostro muy importantes, su cabello tallado, sus orejitas, el lóbulo de las orejas, por ejemplo, son detalles que en una dolorosa no es muy habitual ver, evidentemente. La mayoría de las dolorosas, por no decirte todas, son de candelero. En el caso de la Virgen de los Dolores, no. En el caso de la Virgen de los Dolores es una talla completa, o sea, como una mujer. Y la verdad es que es espectacular verla.
es muy bonito. Y en esa labor de eliminación de esas pátinas que a lo largo de los años, de esas policromías que se le ha venido dando y de eliminar la suciedad, ocultaban, ¿no?, la firma del autor. ¿Cómo fue el momento? Sí, bueno, así es. Pues una vez empezamos a realizar la limpieza mecánica, mi sorpresa fue cuando en la planta del pie derecho empezó a salir algo pequeñito tallado que decía yo, bueno, ¿qué es? Y estando, bueno, mi amigo Javi y el presidente de la hermandad, al finalizar la limpieza, dimos por hecho que se trataba de la firma del artista. ¿Por qué? Bueno, pues cada artista tiene una manera también de firmar su obra o su trabajo. Y en este caso, pues sí que puede ser interesante de que su manera, por así decirlo, de firmar, fuese una hoja de pino, al tratarse también su apellido del escultor Pino, pudiese ser también una manera de... ¿Me permitís un momento, Juanjo? En relación a ese momento, fue un momento muy curioso, porque cuando hablábamos con Alfonso de que teníamos que encontrar la firma y le decíamos que teníamos o que creíamos que esta imagen era de Eduardo, nunca referíamos que era Eduardo Pino. El apartado Pino nunca se lo decíamos, no porque se lo quisiéramos ocultar, sino porque para nosotros, después de tantos años, era Eduardo, Eduardo y Eduardo. Bien. Cuando está en esa fase, que además coincidió que nos pilló aquí, bueno, Javi es que estaba en la mayoría de los supuestos, pero a mí es que coincidió que me pilló justo en ese momento, y restaurando, Alfonso dice, yo aquí lo único que veo es una hoja de pino, es como si fuera una hoja de pino, pero no tenía ni idea de que se llamaba Eduardo Pino. Pero vosotros sí automáticamente... Automáticamente Javi dice, ¿dónde la tiene? Enséñamela. Y entonces, al verlo, dice, sí, mira, si es una hoja de pino descendente. Dice, es que se llama Eduardo Pino. Alfonso nunca sabía que se llamaba Pino, porque nunca nos referimos a él como Eduardo Pino, porque además ya después de tantos años es que era Eduardo y Eduardo, incluso con su Eduardo sobrino, era la hipótesis que pero que nunca le referíamos con nombre completo. Es más, pasa igual con el sobrino, con el que Javi tiene mucha relación, pues le llamas ya de manera coloquial, entonces ya lo teníamos nosotros interiorizado, pero no le habíamos dicho a Alfonso, oye, es que queremos que nos busques si es la obra de don Eduardo Pino. Claro, él al ver una hoja de pino no sabía, él sí vio la hoja de pino, pero no sabía qué referencia hacía lo del pino. Por eso fue tan importante, por eso determinó que de verdad teníamos que nuestra imagen era de don Eduardo Pino, porque hasta una persona que no sabía, fue él el que lo encontró, no es nosotros. Tú sabes que cuando tú estás buscando algo y te empeñas en encontrarlo, al final lo acabas viendo, aunque el resto del mundo no lo vea, pero cuando no sabes lo que estás buscando y es otra persona la que te lo ha dicho, es todavía mayor alegría. Por eso fue tan importante ese momento. Fue un hecho curiosísimo. O sea, no estaba ni pensado en ese momento. Javier, o sea, era confirmar la hipótesis de trabajo que teníais. Efectivamente. Imagino que sería un subidón tremendo, una alegría. Además, una alegría que en estos momentos de pandemia que vivimos, en los que también en la hermandad habéis hecho muchas actividades, pues viene a ser un rayo de esperanza y de luz, ¿no? Por supuesto, sí, porque además, es como decía Jesús, nosotros ya hablábamos de Eduardo, no hablábamos en ningún momento, claro, nos utilizaban los apellidos. Y yo estuve precisamente en el momento que yo incidí mucho, digo, si hay algo escondido en la imagen, tiene que ser en la planta de los pies, porque es la única zona que habitualmente no se ve, hay que desprenderla de la peana para poder examinar los pies, que además es curiosísimo el nivel que llega, porque policroma las zonas que ni siquiera luego se ven o quedan a la vista. Entonces, claro, cuando empezó a limpiarlos, los limpió por encima y luego ya empezó con lo que eran las plantas. Y es que fue curiosísimo porque empezó a aparecer ahí algo y ya nos pusimos todos casi nerviosos como diciendo, ostras, que aquí hay algo, o sea, se sabía que era algo. Y ya cuando lo limpió empezamos a mirar y lo dijo él, dice, esto es una hoja de pino. Digo, pues ya, ya está. Digo, ya lo tenemos claro. Dice, ¿cómo que lo tenemos claro? Digo, por supuesto, porque el que nosotros pensamos que la hizo se apellidaba Pino. Entonces ya es cuando se llama a la familia ya rotundamente... Y os confirman que era su firma. Efectivamente. Que habitualmente firmaban las obras así, pero como nos decía Jesús al principio, en esos talleres Granda pues se vendía la obra como talleres Granda, pero no del escultor, que habrá posiblemente muchos más casos así. Y esto supone algo muy importante porque... no sé si me lo puedes confirmar o no.
el que tenga esta firma, esto ya supone que forma parte del patrimonio artístico, que desde Patrimonio Artístico Nacional pues van a tener que entrar en contacto con vosotros. ¿O cómo va el tema? ¿Tenéis que dar vosotros? A ver, ¿tenéis que comunicarlo? ¿Cómo va todo ese tema? A ver, en primer lugar, normalmente siempre nosotros somos una hermandad religiosa, entonces es el obispado el que, si tiene que tomar cartas en el asunto, normalmente se toman en caso de que la imagen pueda correr algún riesgo o que no se esté conservando correctamente o que haya algún problema con ella, cuando ya sí dan la voz del alarma, por así decir, e intervienen. Normalmente siempre se ocurre cuando hay casos ya problemáticos, vamos a decir. En este caso, nosotros sí es cierto que pretendemos hacer una serie de actos en los que ya se le dé oficialidad, lo que pasa que con la situación que hay nos vemos obligados a posponerlos porque era idea hacerlos inminentes, y ya a partir de ahí, bueno, pues sí es cierto que se incorporará un dossier tanto de todo el proceso restaurador como de toda la investigación que se ha llevado a cabo para atribuirla, se incorporará al archivo de la hermandad y se notificará al obispado en caso de que así lo requiera. Patrimonio Nacional, por norma lógica, no suele, por así decir, intervenir en imágenes que son tan recientes. En la historia del arte, 80 años sí. Es un lazo muy pequeño de tiempo. Sí es cierto que estamos hablando, para orgullo de Manzanares, de una obra que tiene un peso contundente. O sea, ya sí que no se habla de un taller, ya se habla de una Dolorosa que tiene una calidad y que tiene un empaque que muy pocas hay por aquí cerca que se le puedan asemejar en cuanto a valor artístico, por el trabajo que tiene, eso sí, ahí sí... Porque Eduardo Pino era un maestro de maestros, repetimos. Claro, efectivamente, además, de hecho, es curiosísimo porque a través de la investigación pues he podido encontrar 4 boletines oficiales del Estado en los que él figura como jurado para las oposiciones que hacen otros escultores para entrar a las escuelas de Bellas Artes. Por ejemplo, aquí en Manzanares tenemos una obra de José Navas Parejo, que es San Juan, el que está en la Ermita de la Paz. Pues cuando José Navas Parejo pretende entrar a la Escuela de Bellas Artes, uno de los miembros del jurado que dice si debe o no debe de entrar es Eduardo Pino Lozano. Entonces, ahí en ese punto, pues sí, tiene un reconocimiento que incluso los hermanos Ortega Alonso lo dijeron. Sabemos que es de él porque era nuestro profesor. Entonces, enseguida, siempre, pues claro, con el máximo respeto y con la máxima prudencia, por así decir, pero siempre a cada uno se le ha ido dando su lugar. Y de lo que él destaca muchísimo es eso, no solo la influencia tremenda que tiene a la hora de arte, de inculcar el arte, sino la proyección tanto a la zona latinoamericana como europea, porque no estamos hablando solo de España, pero además fue un hombre que dedicó gran parte de su vida a ser profesor titular en la Escuela de Bellas Artes, con lo cual pues abarcó muchísimos campos. Y que evidentemente con el paso de los años y con el cuidado y esmero que requieren este tipo de tallas, pues sí que llegarán a ser, en fin, lo verán las generaciones del futuro, esperemos, lo verán y podremos presumir de este tipo de patrimonio. Pero además, Jesús, es algo que otro lazo más de unión y de hermandad entre hermandades de Manzanares, porque no deja de haber ya una relación. Hermandad del Cristo de la Columna con obras de Ortega Bru, la de Nuestro Padre Jesús del Perdón, la de la Ermita de la Virgen, la de la Hermandad de la Virgen de la Paz, de la Oración en el Huerto, con ese San Juan de Navas Parejo. Al final hay una relación que pone en común y que sigue estrecha un poquito más esas... ¿Sabes? ¿Visto así? Visto desde la perspectiva de la historia, es curioso cómo Manzanares, nuestros ancestros de Manzanares, tuvieron esa capacidad de saber decidir a quién acudían en cada momento. Tanto Luis Ortega Bru como Benlliure o como Eduardo Pino, todos estuvieron en conjunto en un momento determinado de la historia en un sitio en concreto, que es Talleres Grande. Unos firmaban, otros no firmaban, pero todos decidieron acudir en ese mismo momento a los mejores que estaban en España, que eran Eduardo, Luis Ortega y Benlliure. Pues curiosamente, en una población de Ciudad Real de 18.000 habitantes, que parece que no,
pues tenemos una calidad artística que es impresionante y que nos une los unos a los otros, porque en definitiva ya no son los que te una desde un punto de vista religioso, es que hasta artísticamente todos estamos vinculados, porque todos tenemos, unos es maestro de otros, de unos sacan la proyección de una manera o de otra. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué la hermandad acudió, por ejemplo, en la restauración anterior a los hermanos Ortega Alonso, ¿verdad? Sí. Perdón. Pues porque eran los sobrinos de Ortega Bru, y porque Bru había estado aquí en Manzanares, y porque conjugaban todos los aspectos, siempre estamos los unos relacionados con los otros, y es muy bonito, y la verdad es que es curioso, y probablemente será muy difícil encontrar poblaciones parecidas a la nuestra que tenga tanto imaginería de los tres probablemente mejores o de los de más nombre del siglo XX de los escultores a este nivel, y lo tenemos aquí. Y eso nos debe de reflexionar a todos, es decir, vamos a unirnos y vamos a darle la declaración que de verdad merece nuestra Semana Santa, porque quizás lo mismo que nuestros ancestros sí trabajaron en buscar lo mejor, en buscar la excelencia, quizás nosotros nos hemos abandonado en la labor de vamos a unificarnos y vamos a exponer de verdad lo que nosotros tenemos, porque no es tan fácil encontrarlo, tanto en tan poco espacio y para una población tan pequeña. Pues ciertamente, todo lo que engloba Talleres Grandes en Granada, y sin desmerecer también de esa época que vino del norte, la obra de Quintín de Torres, la talla de nuestro Padre Jesús del Perdón, también es que, a ver, hay varias teorías posibles al respecto. Por ejemplo, una es el Taller Granda, ¿vale? Que está en Madrid. Ajá, sí, perdón, sí, pero luego también hay una serie de exposiciones que las escuelas de Bellas Artes realizan en Madrid. Ajá. De hecho, el Cristo de la Veracruz de Manzanares llega a un punto en el que se traslada hasta Madrid para que pueda ser expuesto. Y ahí es donde se junta verdaderamente el gran conglomerado de los escultores, los pintores, los tallistas, toda la gente con mayor capacidad y mayor renombre. Y hasta ahí es a donde van los representantes de Manzanares. Por ello, no es casualidad que Quintín de Torres hiciera la imagen de nuestro Padre Jesús del Perdón. Es porque una comisión de Manzanares va hasta esas exposiciones, ven su obra, conocen al escultor y le encargan la imagen del patrón. Con lo cual, incluso si ampliamos un poquito más el radio, seguro que en aquella época todos los escultores de los que estamos hablando estaban allí reunidos. Entonces, es muy posible que fuera de ahí, de esa situación. Y tampoco hay que quitar mérito pues a esa otra imaginería que existe de los talleres del arte cristiano de Olot, que también se ha puesto de relieve y que hay veces que parece que es de un segundo orden, pero no. Tú como historiador del arte, pues también hay que ponerlo en valor, como se dice ahora, que también hay otras muchas hermandades que disponen de imágenes de las que llegaban de Olot y que seguramente firmaron pues grandes artistas. Sí, hay constancia, por ejemplo, porque ahí lo que se firma es el molde con el que luego se trabaja. Hay constancia de la oración en el huerto y, si no recuerdo mal, el molde con el que se hace a Nuestra Señora del Traspaso. Sí es cierto que con Olot hay muchísima problemática por el elevadísimo número de repetición de imágenes que hace. Pero, por ejemplo, también pues en la historia del arte tenemos autores y artistas que no tienen nada que ver, pero que también trabajan en ese aspecto. Sin irnos más lejos, Andy Warhol. Entonces, el tema de la repetición sí es muy conflictivo porque parece que no tiene la señal de identidad, parece que es algo que se hace de manera industrial, pero ahí siempre la historiografía estamos un poco divididos en si tiene o no tiene esa categoría de arte. La Iglesia, por ejemplo, ya a día de hoy a una hermandad no le permite adquirir una imagen de ese estilo, pues eso está clarísimo, ya tiene que ser tallado de madera y con autoría y certificado de calidad. Pero bueno, también es cierto que queda ahí una reminiscencia de aquellas épocas en las que había una necesidad tremenda porque estábamos en la posguerra, y la verdad es que hay muchas que tienen una calidad muy considerable. Entonces ahí sí es un debate muy profundo, sí, que hay que desarrollar. De hecho, parece que cuando nos lo dicen desde fuera nos lo creemos más, y es que recientemente han destacado, creo recordar, uno de los conjuntos escultóricos de la Hermandad del Cristo de la Buena Muerte, no sé si es el del Cristo de la Lanzada, Sí. Esto lo han destacado en otros sitios, el conjunto escultórico procedente del arte cristiano de uno de esos talleres. En fin, no nos queremos desviar del tema. Antes de finalizar y de hablar de otros, en este Reencontrados con la Hermandad de la Virgen de los Dolores, de hablar de otros asuntos también de actualidad de la hermandad, si queremos, Alfonso, que nos digas, cuando
¿Cuándo va a estar ya todo terminado, la restauración de esta imagen? Y también que nos cuentes en qué otros proyectos andas. Bien, pues la imagen, una vez finalizada la policromía que actualmente se le ha aplicado a su cuerpo, pues deberemos de esperar unos 15 días para que seque y para que asiente bien. Y se dará por finalizada la restauración. Y bueno, ahora mismo estoy realizando varias tallas para particulares sobre todo, que es lo que más encargo suelo tener. Y bueno, y hay algún proyecto por ahí que de momento pues se está estudiando. Y bueno, eso es todo. Si me permite, Juanjo, sí, antes Jesús, de que sigáis, la vinculación de Alfonso con la hermandad va a ser larga e importante y dará sorpresas, esperemos, en fechas recientes. Esperemos y deseamos que tendréis una gran sorpresa también, y está muy vinculado con Alfonso el tema, o sea que queremos tenerlo contento. ¿Que puede haber algún encargo? ¿Puede haber algún encargo por lo que intuyo de tus palabras, más allá de restauración? No, simplemente que Alfonso pues formará parte de la hermandad y su nombre estará en la parte de la historia de la hermandad, no solo por esta restauración, no solo por haber sido el que encontró la firma, sino por otros detalles que no podemos adelantar, pero que en breve serán importantes. Y además tendrán una relevancia considerable. Lo que sí quiero, porque para que todo el mundo pueda tener claro, cuando hablamos de conservar una policromía, y si no Javiera me lo dice, y cuando hemos hablado de que se ha hecho una limpieza mecánica, dos cosas. Uno, que nadie se piense que es una limpieza que estamos... No, es con algodón, con mucha paciencia, con un líquido especial, horas y horas, que yo cada vez que veía a Alfonso y empezaba decía, madre mía, qué paciencia tienes, hijo mío. Y luego cuando hablamos de lo que es recuperar la policromía, o que se ha tenido que policromar o encarnar de nuevo, lo que se pretende, y si no coge Javi o Alfonso, es recuperar la policromía original allí donde existe, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra imagen sigue teniendo la policromía que le dio Eduardo Pino, pero claro, la tiene en aquellas zonas que no se alteraron con posterioridad. Por ejemplo, que sepamos y que queda, y es evidente, la tiene en la cara, hasta en el torso, hasta una determinada, los pies, que es donde encontramos la marca, las manos cerradas, porque la Virgen tiene dos juegos de manos, bueno, pues en las cerradas. Ahí eso es la policromía real. Luego, las intervenciones que hicieron posteriores, que es donde ha tenido que intervenir Alfonso, que además es donde peor estaba la talla, eran del torso, era de esta parte del cuerpo, la cintura. Ahí, aunque intentaron recuperar y llegar hasta el final, pero sí vieron que había capas y capas de pintura que se había sobrepuesto. Entonces, ante una situación en la que solo encontraron y hay un vestigio de parecido y similar al que tiene en la cara en un lateral, dijeron, pues es que no merece la pena, vamos a volver a intentar recuperar lo que Eduardo quiso en su momento en esa parte. Pero que nadie se equivoque, cuando hablamos de recuperar la policromía y que se ha recuperado la policromía, es que se ha recuperado. Es decir, que la Virgen sigue teniendo la misma encarnadura que le dio Eduardo Pino en aquellas partes en las que nadie las tocó previamente, en las que la han tocado a lo largo de la historia, pues y fue una labor de chinos de estas dos personas, la verdad, es que es memorable, pero no pudieron conseguirlo, consiguieron un poquito que se ha mantenido como vestigio, pero el resto lo tuvieron que intentar recuperar de esa forma. Eso es lo que quería decir, que quede claro que no es que se haya vuelto a pintar para entendernos, no. Se ha pintado aquella parte que ya no existía esa pintura. Exacto, porque por el paso del tiempo se había perdido. Exacto. Bueno, pues en esa labor, en ese proceso, con esa aclaración de Jesús. Una vez que ya esté todo terminado, no les están viendo imágenes con fotografías, imágenes de archivo de la Virgen de los Dolores y de ese proceso. Están viendo mientras estamos realizando esta conversación, esta tertulia, porque la imagen está todavía en ese proceso de restauración y todavía no se ha presentado como tal, pero bueno, ya se presentará y la podremos ver cómo ha quedado después de la restauración. No sé si queda algo más que añadir de este proceso, Javier, que va a lucir espléndida y que... Sí, por supuesto, además... Y que te va a tocar ponerla todavía más guapa si cabe. No, pues además, sí lo podemos adelantar ya, yo creo que me da permiso el hermano mayor, porque lo que se ha hecho, como decía Alfonso, era retirar un candelero que tenía de madera, que era postizo, que no tenía razón de estar ahí,
y se ha hecho uno nuevo que es completamente, se puede quitar cuando nosotros queramos y no afecta a la talla. ¿Eso qué conlleva? Pues conlleva que la imagen, y sí lo podemos decir ya con toda tranquilidad del mundo, no se va a presentar vestida pues como nos la podemos imaginar siempre. La imagen se va a presentar vestida siguiendo muy mucho la línea de la primera vez que se expuso en Manzanares. Y se va a presentar con una de las sayas más antiguas que ya tiene, que estamos hablando en torno a unos 300 años de antigüedad. Es decir, la Virgen no va a llevar candelero, con lo cual se va a intuir su anatomía, se van a ver sus pies, que además le han restaurado incluso las sandalias que tiene de cuero, porque la Virgen calza sus sandalias, entonces se le va a dar esa imagen añeja y esa forma de vestir durante un periodo breve de tiempo, para que la gente si la vuelva a ver, pues como ya te digo, hace por lo menos unos 50 años que no se la veía. No va a llevar el manto a la cabeza, va a ir con una mantilla para que se la pueda ver bien el pelo, o sea, va a cambiar por completo la forma de presentarla, lo que habitualmente, siempre cuando viene una fecha grande, pues como por ejemplo cuando tuvimos los actos aquí, que estaba vestida de reina con el manto mejor que tenía y con todas las joyas, no, va a estar a lo mínimo, para que nos entendamos, para que se vea de verdad, por así decir, aunque esté mal dicho, la mujer que es. Se va a mostrar más a la mujer que a la Virgen, por así decir. Y además con una peculiaridad que tuvimos la suerte, porque como bien he dicho en otras ocasiones, la pandemia es horrible, pero también te permite tener suerte y te permite tener opciones y posibilidades. Pues aquí igual, teniendo en cuenta las circunstancias en las que estamos todavía sometidos y que la restauración se ha podido realizar, tendremos a la Virgen expuesta 24 horas al día, porque va a estar en el oratorio, con lo cual la gente lo podrá ver, se podrá acercar cuando quiera y la podrá ver perfectamente en esas condiciones que tenemos ganas de recuperar. Sin duda. Y ahora voy a pedir a María Muelas, que está al otro lado de la cámara, que grabe un poquito más al lado de donde está Jesús todas esas cajas que tenemos sobre esa mesa, leche, que forman parte de esa campaña que sigue abierta por parte de la Hermandad para entregar leche, en este caso colaborar con personas que lo necesitan, en este caso de la Casa de Acogida Basida de Manzanares. Que esto no ha parado, que las entregas se van haciendo, pero como la leche es un producto perecedero, pues se van haciendo entregas, se siguen recogiendo aquí en la Casa de Hermandad y se va entregando, ¿no, Javier? Efectivamente, sí, ya realizamos ahora 15 días aproximadamente, hicimos la primera entrega y la verdad que contentísimos porque fueron 177 litros de leche los que se entregaron, que los recogimos en apenas una semana. O sea, es que fue brutal de ver cómo la gente venía al guardapasos o nos paraban y nos decían, oye, ¿cuándo podemos llevarlas? Se adhirió Cristalería Goyo para tener esa posibilidad también de que la gente pudiera llevarlas allí y poder atender a todo el mundo que ha querido participar. Y ahora, pues mírate, ya estamos casi, si no me falla la cuenta, en un total de unos 230 y algo, 240 litros de leche, con lo cual genial, porque la verdad nos lo pusimos como un reto de llegar a esos 200 litros en un mes, y en 15-20 días lo hemos superado con creces y genial. Y en Basida contentísimos porque es un elemento que les hacía muchísima falta. Son 35 personas allí, entre voluntarios y personas que están acogidas, con lo cual pues les ha venido genial. Porque como decía Jesús, como hermano mayor, hacer hermandad no es solo salir en Semana Santa. Pero es más, y hacer hermandad no solo no es salir en Semana Santa, sino que te permite descubrir la solidaridad que tiene gente que nunca te lo puedes imaginar. La pandemia ha hecho que muchos locales cierren, locales de hostelería, y que recibas una llamada de una de las vocales de nuestra Junta que nos indica que hay una persona que se ha visto la necesidad de que tiene un local abierto al público, pero que lo tiene que cerrar 15 días por necesidades de la pandemia, y que quiere donar todo su producto que tenía de leche, helados, a Basida en esta campaña nuestra, pues te llena de orgullo. Dices, es que estamos consiguiendo a través de pequeñas como hormiguitas que la gente se dé cuenta de que unos necesitamos de los otros y que cualquier cosita que puedas hacer, que para ti es muy poco, para otro es un mundo. O sea, lo que menos me podía imaginar cuando Basida cuando nos pusimos nosotros en contacto con Basida, que nos fueran a pedir, era leche. Te puedes esperar que te pueden pedir cualquier cosa, pero leche. Y por eso tuvimos tanto hincapié en que esta campaña tenía que funcionar, porque la verdad es que también
nos da la sensación, y lo hemos comentado muchas veces, que sabemos que están, pero los tenemos como muy abandonados. Casi nadie no hacemos campañas a lo largo del año en referencia con ellos. Hay mucho voluntario que va, pero son voluntarios a título particular, y es que están ahí, tienen muchas necesidades. Y lo mismo que trabajamos con Baseida ahora en la campaña de Navidad, que como todos sabemos era diferente, pues seguiremos trabajando con ellos en otros nuevos proyectos y también con Cruz Roja, porque también no nos olvidemos, hacen una labor muy importante. Es que no toda la ayuda puede venir de las instituciones públicas, no puede venir de los ayuntamientos, de las diputaciones, de la Junta. Es que porque hay mucha gente que necesita ayuda y cualquier cosita que hagas es un mundo. Y para esta gente darles 240 o 270 litros de leche es suponer un ahorro en su economía de 3 meses, que pueden destinar a otra cosa que de la otra manera no lo tendrían. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos, y cada vez que nos traen un paquete o nos traen un cartón, es que es una alegría, y ni os podéis imaginar, y todo el mundo lo conoce, cómo es nuestra querida vocal Toñi, la de Cristalería Goyo. Bueno, cada vez que le llevan un paquete, esto es... Zagala. Además, Zagala Municipal, cada vez que le llevan un paquete de leche, eso es para ella, porque ella sí estaba muy vinculada con Baseida y está muy contenta. Y estamos muy contentos de esto y de otras muchas cosas que hagamos. Que quede claro, la solidaridad, aunque se publique, no es vanidad. Es necesidad de que la gente lo sepa para que puedan acudir, porque hay mucha confusión también en estos términos. El hecho de que nosotros tengamos tanto hincapié en decir, pues vamos a hacer esta campaña o la otra, no es porque queramos ser los más famosos, es que queremos que la gente lo sepa para que vengan, porque si no, la gente está muy acostumbrada en Manzanares en que las cofradías solo estamos para salir el jueves y el Viernes Santo, y eso no puede ocurrir, se debe de trabajar más. Pues el punto y final a este reencontrados, a este reencuentro con la Hermandad de la Virgen de los Dolores aquí en su casa de hermandad, con esta noticia tan importante que nos han dado, que hemos querido comentar y valorar como se merece, porque desde luego se va a valorar también a lo largo de los años. Jesús, Javier, Alfonso, muchísimas gracias. Vosotros no tenéis el problema que yo tengo de que se empañen las gafas con la mascarilla. Nada más, esperamos que ustedes en sus casas lo hayan podido ver el programa con total comodidad y sobre todo que estén bien. Muchísimas gracias a los tres. A vosotros. Gracias. Un saludo, hasta la próxima cita.